¿Cuántas decisiones importantes has tomado en tu vida sin ningún método? ¿Cuántas veces analizaste una situación durante días para terminar eligiendo por instinto? ¿Cuántos errores caros podrías haber evitado si hubieras sabido qué preguntas hacerte? Este audiolibro es una caja de herramientas. 8 modelos mentales específicos, probados durante décadas por las personas que toman las mejores decisiones del mundo, y un método para saber cuál usar en cada situación. Domina esto, y vas a resolver en minutos problemas que antes te tomaban semanas. Hay una creencia extendida que conviene desmontar antes de empezar, que la capacidad de pensar bien es algo con lo que se nace. Un número en un test. Un don repartido al azar. Esa creencia no solo es incorrecta, es peligrosa, porque te da permiso para dejar de intentar. Si pensar bien es un regalo que tienes o no tienes, no hay nada que construir. Pero observa con atención a las personas que consistentemente toman buenas decisiones. En los negocios, en las inversiones, en su vida personal. Casi ninguna es más inteligente que el promedio en el sentido tradicional. Lo que tienen es distinto. Un repertorio de estructuras de pensamiento que aplican deliberadamente. Marcos que les permiten ver con claridad cuando todos los demás están confundidos. Eso es un modelo mental. Una manera específica de mirar un problema que revela información que otras maneras esconden. Y aquí está lo que hace esto especialmente relevante ahora. Nunca en la historia tuvimos acceso a tanta información. Más datos, más opiniones, más análisis disponibles que en cualquier generación anterior. Y sin embargo decidir no se volvió más fácil. Se volvió más difícil. Porque información no es lo mismo que comprensión. Puedes tener todos los datos del mundo y seguir sin saber qué significan ni qué hacer con ellos. Lo que falta no es información. Es estructura para procesarla. Este audiolibro no te va a enseñar a pensar más. Te va a enseñar a pensar distinto, que es una cosa completamente diferente y considerablemente más útil. Empecemos. Una aclaración sobre el formato antes de empezar, porque este audiolibro es distinto a la mayoría. No es un argumento continuo que se desarrolla capítulo a capítulo. Es una colección de herramientas independientes. Cada capítulo presenta un modelo completo que puedes aplicar por separado, sin depender de los demás. Eso significa que no hace falta retener todo. Con que uno solo de estos modelos se instale y lo uses consistentemente, el audiolibro cumplió su función. Y probablemente ya sabes cuál es el que más falta te hace. Un médico recibe a un paciente con una combinación extraña de síntomas: fatiga, mareos ocasionales, dolor de cabeza leve, que no se va. Existen dos caminos posibles. Uno es asumir que síntomas inusuales indican una condición inusual, y ordenar una batería de estudios buscando enfermedades raras. El otro es preguntar primero si el paciente está durmiendo bien, comiendo regularmente y tomando suficiente agua. El segundo camino resuelve la gran mayoría de estos casos. El primero consume semanas y dinero antes de llegar a la misma respuesta. Ese es el principio de la navaja de Occam. Cuando existen varias explicaciones posibles para lo mismo, la que requiere menos supuestos suele ser la correcta. Es importante entender qué dice exactamente y qué no, porque se malinterpreta constantemente. No dice que la explicación simple sea siempre verdadera. Dice que es donde hay que empezar a mirar. Es una guía de prioridad, no una garantía. Y no dice que las cosas complicadas no existan. Dice que antes de recurrir a una explicación complicada, hay que descartar las simples. Aplicado a la vida cotidiana, este modelo evita una enorme cantidad de sufrimiento innecesario. Alguien no responde tu mensaje durante 6 horas. Explicación complicada. Está molesto contigo. Algo cambió en la relación. Dijiste algo el otro día que le cayó mal. Explicación simple. Está ocupado. Tu jefe fue cortante en una reunión. Explicación complicada. Tu posición está en riesgo. Hubo conversaciones sobre ti que no conoces. Explicación simple. Tuvo un mal día. Un cliente no cerró la venta. Explicación complicada. Tu propuesta tenía un problema que no identificaste. La competencia hizo algo mejor.
Explicación simple. No tenía presupuesto. En cada caso, la explicación complicada requiere asumir múltiples cosas que no tienes evidencia de que sean ciertas. La simple requiere asumir una sola cosa, y generalmente es la correcta. Hay un contexto donde este modelo es especialmente valioso. Cuando algo sale mal en un sistema que funcionaba. El instinto es buscar una causa sofisticada. La navaja de Occam sugiere revisar primero lo obvio. ¿Cambió algo recientemente? ¿Alguien hizo algo distinto? ¿Falta algo básico? En diagnóstico técnico, en gestión de equipos y en resolución de conflictos, el porcentaje de problemas que se resuelven revisando primero lo evidente es notablemente alto. Existe también un uso inverso de este modelo que vale la pena conocer, como detector de explicaciones sospechosas. Cuando alguien te explica algo, y su explicación requiere que muchas cosas improbables hayan ocurrido simultáneamente, eso es una señal. No de que esté mintiendo necesariamente, pero sí de que conviene buscar una versión que requiera menos supuestos. Las explicaciones que necesitan demasiadas piezas para sostenerse suelen tener un problema en alguna de ellas. Tu jefe fue cortante. Existe una razón psicológica de por qué tendemos a preferir las explicaciones complicadas, y conocerla ayuda a resistir el impulso. Las explicaciones complejas se sienten más inteligentes. Producen la sensación de haber comprendido algo profundo, mientras que la explicación simple se siente casi decepcionante, como si no hubiéramos hecho el esfuerzo suficiente. También hay un componente de control. Una explicación elaborada sugiere que entendemos el mecanismo completo, y por tanto podemos anticipar lo que viene. La explicación simple, precisamente por serlo, deja menos espacio para esa sensación de dominio. Y existe un tercer factor específico de las situaciones que nos afectan personalmente. Las explicaciones complicadas frecuentemente nos colocan en el centro de la historia. Si alguien fue cortante porque tuvo un mal día, la situación no es sobre nosotros. Si fue cortante por algo que hicimos, aunque sea negativo, seguimos siendo protagonistas. Reconocer estos tres impulsos hace considerablemente más fácil aplicar el modelo cuando más importa, que es exactamente cuando el tema nos toca de cerca. Existe un criterio adicional para aplicar este modelo con más precisión, y consiste en contar supuestos explícitamente. Ante dos explicaciones posibles, escribe qué tiene que ser cierto para que cada una funcione. No de forma general, sino elemento por elemento. En una reunión, una explicación que requiere que tres cosas independientes hayan ocurrido simultáneamente es considerablemente menos probable que una que requiere que ocurra una sola, incluso si esa una parece menos interesante. Este ejercicio, hecho por escrito, produce claridad rápida en situaciones donde la mente estaba dando vueltas durante días. Explicación complicada. Durante una sequía severa, un gobierno introdujo una política que parecía obviamente correcta: pagar a los ciudadanos por cada serpiente venenosa que entregaran, para reducir la población de serpientes en las ciudades. El resultado inicial fue excelente. Se entregaron miles de serpientes. Después ocurrió algo que nadie anticipó. Los ciudadanos empezaron a criar serpientes en sus casas para cobrar la recompensa. Cuando el gobierno se dio cuenta y canceló el programa, los criadores liberaron a todos sus animales, que ahora no valían nada. La ciudad terminó con más serpientes de las que tenía antes de la intervención. Ese es el pensamiento de primer orden versus el de segundo orden. El pensamiento de primer orden pregunta: ¿qué pasa si hago esto? El de segundo orden pregunta: ¿y luego qué pasa? La mayoría de las malas decisiones no son malas en el primer paso. Son malas en el segundo, en el tercero, o en el que nadie miró. Esto opera en todos los niveles de la vida. Un aumento de precio genera más ingreso por unidad, y luego reduce el volumen de ventas, y luego atrae competencia a un margen que ahora es atractivo. Rescatar económicamente a un hijo adulto resuelve su problema inmediato, y luego reduce su necesidad de resolver el siguiente, y luego establece un patrón donde tú eres la solución permanente. Ceder en una discusión termina la tensión del momento, y luego enseña que ceder es lo que ocurre cuando hay tensión, y luego produce que la tensión sea la herramienta preferida del otro. El pensamiento de segundo orden no es pesimismo ni parálisis.
Es simplemente agregar una pregunta. La aplicación práctica tiene una forma concreta. Antes de una decisión importante, escribe la consecuencia esperada. Luego escribe qué probablemente ocurrirá después de esa consecuencia. Luego una vez más. 3 niveles suele ser suficiente para revelar los problemas que el primer nivel esconde. Hay una pregunta particularmente útil dentro de este modelo. Si esto funciona exactamente como espero, ¿qué problema nuevo crea? Casi todas las soluciones crean problemas. Eso no significa que no valga la pena implementarlas. Significa que conviene saber cuáles serán antes de que aparezcan por sorpresa. Y existe un contexto donde este modelo es especialmente valioso, cuando estás evaluando algo que parece obviamente bueno. Las decisiones que parecen obviamente buenas rara vez se someten a análisis de segundo orden, precisamente porque parecen obvias. Y es ahí donde las consecuencias no anticipadas hacen más daño. Existe una aplicación de este modelo que produce resultados inmediatos en el ámbito profesional. Evaluar propuestas ajenas. La posición está en riesgo. Cuando alguien presenta una solución que parece obviamente correcta, la pregunta de segundo orden revela con frecuencia problemas que nadie en la sala había considerado. Si implementamos esto y funciona exactamente como se espera, ¿qué cambia después? ¿Quién se comporta distinto? ¿Qué incentivo nuevo se crea? Esa pregunta, hecha con tono genuinamente curioso y no de objeción, mejora la calidad de las decisiones grupales de manera notable, y frecuentemente identifica al que la hace como alguien que piensa con más profundidad que el promedio. Hay también un uso personal de este modelo que vale la pena mencionar. Aplicarlo a los propios hábitos. Un hábito produce un efecto inmediato, que suele ser el que motivó a adoptarlo. Pero produce también efectos de segundo y tercer orden que operan a lo largo de meses y años, y que rara vez se consideran al momento de adoptarlo o abandonarlo. Preguntarse hacia dónde lleva un patrón sostenido durante 5 años, en lugar de qué produce hoy, cambia significativamente qué hábitos parecen valer la pena. Hay una manera de recordar aplicar este modelo en el momento correcto, porque el problema no suele ser no conocerlo, sino olvidarlo justo cuando hace falta. La señal de activación es el entusiasmo. Cuando una solución te entusiasma, cuando parece obviamente correcta, cuando sientes urgencia por implementarla, ese es exactamente el momento donde el pensamiento de segundo orden tiene más valor y menos probabilidad de ser aplicado. Hubo conversaciones. Asociar el entusiasmo con la pregunta de segundo orden, en lugar de asociarlo con la acción inmediata, es probablemente el hábito de decisión más rentable de todo este audiolibro. Existe un contexto donde ignorar este modelo produce daños particularmente grandes. Las decisiones sobre otras personas, las políticas de una empresa, las reglas de una familia, los sistemas de incentivos de un equipo. Todos producen efectos de segundo orden que operan sobre el comportamiento humano, que es donde las consecuencias no anticipadas son más frecuentes y más difíciles de revertir. La razón es que las personas responden a los incentivos reales, no a los declarados. Y esos incentivos reales son frecuentemente distintos de los que quien diseñó el sistema tenía en mente. Sobre ti que no conoces. Imagina abrir un mapa de una ciudad antes de un viaje largo. El mapa muestra calles, intersecciones, referencias. Una representación limpia y ordenada de un lugar real. Pero el mapa no muestra el tráfico. No muestra que esa avenida está en obras. No muestra que ese barrio cambió completamente en los últimos 5 años. No muestra el clima, ni la hora, ni ninguna de las 1000 cosas que determinan cómo será realmente conducir por ahí. El mapa es útil precisamente porque simplifica, y es peligroso exactamente por lo mismo. Este modelo dice algo que suena obvio, y que casi nadie aplica. Toda representación de la realidad es una simplificación, y las cosas que la simplificación dejó fuera son las que producen las sorpresas. Todos operamos con mapas. El plan de negocio es un mapa. La descripción del puesto es un mapa. La opinión que tienes sobre una persona es un mapa. El presupuesto familiar es un mapa. Ninguno es el territorio, y confundirlos es el origen de una cantidad enorme de errores costosos. Existen señales concretas de que estás confundiendo el mapa con el territorio. La primera es la sorpresa recurrente. Si la realidad te sorprende sistemáticamente en la misma dirección,
Tu mapa tiene un error estructural, no mala suerte. La segunda es la resistencia a la información que contradice el modelo. Cuando aparece un dato que no encaja, y tu instinto es explicar por qué ese dato es la excepción, estás defendiendo el mapa contra el territorio. La tercera es la confianza desproporcionada respecto a tu experiencia directa. Las personas que han estado en un lugar tienden a tener menos certezas sobre él que las que solo leyeron sobre él. La aplicación práctica más valiosa de este modelo es una pregunta simple ante cualquier plan, análisis o descripción. ¿Qué está dejando fuera esto? No qué está mal, sino qué no está incluido. Porque los errores más caros rara vez vienen de datos incorrectos en el modelo. Vienen de variables que el modelo nunca contempló. Hay un caso particular donde esto se vuelve crítico: los modelos financieros y las proyecciones. Una proyección a 5 años tiene una precisión aparente que su contenido no justifica. Los números específicos, las tablas ordenadas, el detalle mensual. Todo comunica exactitud sobre algo que es fundamentalmente una estimación con supuestos que nadie puede verificar. Eso no significa que las proyecciones sean inútiles. Significa que conviene tratarlas como lo que son: un mapa con muchas zonas en blanco que se presentan como si estuvieran cartografiadas. Y existe una consecuencia práctica que las personas más experimentadas aplican casi automáticamente: dedicar tiempo a entender el territorio directamente, no solo a estudiar mapas de él. Hablar con quien hace el trabajo, no solo leer el reporte. Visitar el lugar, no solo ver las fotos. Probar el producto, no solo revisar las especificaciones. Explicación simple. Esa diferencia entre conocimiento de mapa y conocimiento de territorio explica gran parte de la brecha entre quienes deciden bien y quienes deciden con información que parecía completa. Existe una manifestación específica de este modelo en la evaluación de personas que conviene reconocer, porque produce errores costosos. La opinión que tienes sobre alguien es un mapa. Se construyó con información parcial, en contextos limitados, y se consolidó hace tiempo. Las personas cambian. Los contextos cambian. Y sin embargo, el mapa que tenemos de alguien tiende a permanecer estable durante años, filtrando activamente la información nueva que no encaja. Esto explica por qué es tan difícil que alguien nos vea distinto después de una mala primera impresión, y por qué frecuentemente nos sorprendemos al descubrir que una persona que creíamos conocer bien tiene aspectos que nunca habíamos considerado. La aplicación práctica es una revisión deliberada. Cuando notes que estás prediciendo el comportamiento de alguien basándote en cómo era hace tiempo, preguntarte qué evidencia reciente tienes de que ese mapa sigue siendo preciso. Frecuentemente la respuesta es que ninguna, y que has estado operando durante años con una representación que nunca se actualizó. Existe una consecuencia práctica de este modelo que aplica directamente a cómo se consume información. Tuvo un mapa. Todo lo que lees, escuchas o ves es un mapa producido por alguien con una perspectiva parcial y un objetivo específico, incluyendo este audiolibro. Eso no significa desconfiar de todo. Significa preguntar sistemáticamente qué perspectiva está representada y cuál está ausente. Y buscar deliberadamente mapas producidos desde ángulos distintos antes de considerar que entiendes algo. Esa práctica, sostenida, produce comprensiones considerablemente más completas que consumir mucho material que comparte el mismo punto de vista al día. Uno de los inversores más exitosos de la historia construyó toda su fortuna sobre un principio tan simple que la mayoría lo descarta por obvio: invertir solamente en negocios que entiende, no en los más rentables, no en los que todos están comprando, en los que entiende. Ese principio se llama círculo de competencia, y su valor no está en el tamaño del círculo, sino en conocer exactamente dónde está su borde. Esto merece énfasis, porque es contraintuitivo. La ventaja no viene de saber mucho. Viene de saber con precisión qué sabes y qué no. Una persona con un círculo pequeño, pero un borde perfectamente definido, toma mejores decisiones que una con un círculo grande y bordes difusos. Porque la segunda va a operar con confianza en territorios donde no debería, y esa confianza mal ubicada es donde ocurren los errores caros. Existen señales de que estás operando fuera de tu círculo sin darte cuenta.
La primera es que no puedes explicar la lógica en términos simples. Si necesitas vocabulario técnico prestado para justificar una decisión, probablemente estás repitiendo el análisis de alguien más en lugar de entenderlo. La segunda es que no puedes anticipar qué haría fracasar la cosa. Entender algo incluye entender sus modos de falla. Si solo puedes describir cómo funciona bien, tu comprensión es parcial. La tercera es que tu confianza viene de que otras personas inteligentes están haciendo lo mismo. Ese es un argumento de autoridad, no de comprensión. Un cliente no cerró. La aplicación práctica tiene dos partes, y las dos importan. La primera es reconocer el borde y respetarlo. Cuando algo cae fuera de tu círculo, las opciones son no participar, o buscar a alguien cuyo círculo sí lo incluya, o dedicar el tiempo necesario para expandirlo antes de actuar. Lo que no es una opción viable es actuar dentro de un territorio desconocido con la confianza que corresponde a uno conocido. La segunda parte es la expansión deliberada. El círculo no es fijo. Puede crecer, pero crece lentamente y a través de trabajo real, estudio, experiencia directa y errores contenidos. Y aquí hay un matiz importante. Expandir el círculo requiere reconocer honestamente cuando todavía no se expandió. Existe un momento particularmente peligroso en cualquier aprendizaje, que ocurre cuando ya sabes lo suficiente para sentirte competente, pero no lo suficiente para reconocer lo que ignoras. Ese punto produce más decisiones malas que la ignorancia completa, porque la ignorancia completa al menos genera precaución. Aplicado a decisiones cotidianas, este modelo tiene un uso inmediato. Antes de opinar con firmeza sobre algo, preguntarte si podrías defender también la posición contraria con la misma solidez. Si no puedes, probablemente no entiendes el tema tan bien como sientes que lo entiendes. Hay una aplicación del círculo de competencia que resulta especialmente valiosa y que rara vez se menciona. Usarlo para delegar la venta. La mayoría de las personas delega según disponibilidad o jerarquía. Quien tiene tiempo, quien corresponde por posición. Un criterio considerablemente mejor es delegar según círculo de competencia. Identificar quién tiene el borde de su círculo más allá del punto donde está el problema. Eso requiere conocer con precisión no solo tu círculo, sino el de las personas con las que trabajas, lo que es un ejercicio que pocas organizaciones hacen de manera explícita. Y existe una consecuencia adicional que vale la pena nombrar. Reconocer que algo está fuera de tu círculo y buscar a alguien competente no es una debilidad. Es exactamente lo que hacen las personas que toman las mejores decisiones. La resistencia a hacerlo casi siempre viene de una confusión entre competencia y valor personal. Como si admitir que no sabes algo dijera algo sobre cuánto vales. No dice nada. Todos tenemos círculos pequeños comparados con la extensión de lo que existe. La diferencia entre quienes deciden bien y quienes no es únicamente si conocen su borde. Vale la pena señalar que el círculo de competencia no es uniforme dentro de un área. Alguien puede entender profundamente un aspecto de su industria y muy superficialmente otro, aunque ambos pertenezcan al mismo campo. El borde no es un círculo perfecto, sino una forma irregular con protuberancias y huecos. Explicación complicada. Mapear esa forma con precisión, en lugar de asumir competencia general en un área completa, es lo que produce el juicio fino que distingue a los verdaderos expertos de quienes simplemente tienen experiencia acumulada. Existe un principio que ha salvado silenciosamente incontables relaciones, sociedades comerciales y reputaciones, y que se enuncia así: nunca atribuyas a mala intención lo que puede explicarse por descuido, incompetencia o simple falta de información. Es un modelo con un uso muy específico: interpretar el comportamiento de otras personas cuando ese comportamiento te perjudicó. El instinto humano ante un daño es buscar intención. Es un sesgo profundo y bien documentado. Sobreestimamos sistemáticamente el grado en que las acciones de otros son deliberadas y dirigidas hacia nosotros. Alguien no te incluyó en un correo importante. La interpretación intencional dice que te están excluyendo deliberadamente. La navaja de Hanlon sugiere considerar primero que se olvidaron. Un proveedor entregó tarde.
La interpretación intencional dice que no te respetan como cliente. La navaja sugiere considerar que tienen problemas internos que no tienen nada que ver contigo. Un familiar dijo algo que te dolió. La interpretación intencional dice que sabía exactamente el efecto que tendría. La navaja sugiere considerar que no lo pensó. Este modelo no dice que la mala intención no exista. Existe, y a veces es la explicación correcta. Dice que es mucho menos frecuente de lo que nuestro sistema interpretativo asume, y que asumirla por defecto tiene costos altos. La propuesta tenía un problema. Esos costos son concretos. La interpretación intencional produce respuestas defensivas o agresivas que dañan relaciones donde no había ningún conflicto real, y produce un estado interno de vigilancia y resentimiento que es agotador de sostener. Hay un elemento adicional que hace este modelo especialmente valioso: la asimetría de información. Casi nunca tienes acceso al contexto completo de las decisiones de otras personas. No sabes qué presiones tenían, qué información les faltaba, qué estaba ocurriendo en su vida ese día. Y cuando no tienes ese contexto, tu mente lo rellena con la explicación que le resulta más disponible, que casi siempre es la que te coloca en el centro de las intenciones ajenas. La aplicación práctica es una pregunta antes de reaccionar. ¿Qué explicación de esto no involucra que alguien haya querido perjudicarme? Frecuentemente aparecen 3 o 4 alternativas plausibles que no se habían considerado. Y hay un límite importante que conviene establecer, porque este modelo puede usarse mal. La navaja de Hanlon es una herramienta interpretativa, no una obligación de tolerar cualquier cosa indefinidamente. Si un patrón se repite después de haber sido señalado con claridad, el descuido deja de ser una explicación suficiente. Un error es descuido. El mismo error 20 veces, después de haberlo conversado, es otra cosa. El modelo aplica a la primera interpretación, no a la conclusión permanente, que no identificaste. Existe una versión de este principio aplicada hacia uno mismo, que produce un efecto notable sobre el estado emocional. La navaja de Hanlon interna. Cuando revisas tus propios errores pasados, el instinto es juzgarlos con la información que tienes ahora. Y desde esa perspectiva, decisiones que en su momento eran razonables, parecen negligencias evidentes. Aplicar el mismo principio hacia atrás significa preguntarse qué información tenías realmente en ese momento, qué presiones existían, qué contexto operaba. Frecuentemente la conclusión es que la decisión era razonable con lo que sabías entonces, y que el error de juicio no está en la decisión, sino en evaluarla con información que llegó después. Esa distinción reduce considerablemente la carga de arrepentimiento que muchas personas llevan durante años sobre elecciones que, en su contexto real, no fueron irracionales. Existe una situación específica donde este modelo es particularmente valioso: la comunicación escrita. Los mensajes de texto y los correos electrónicos eliminan el tono, la expresión facial y el contexto. Y esa ausencia de información es rellenada automáticamente por la mente del que lee, casi siempre en la dirección más negativa disponible. Un mensaje corto se lee como frialdad. Una respuesta directa se lee como molestia. Un retraso en responder se lee como desinterés. Aplicar la navaja de Hanlon a la comunicación escrita, asumiendo por defecto que el tono que percibiste probablemente no estaba ahí, evita una proporción enorme de conflictos que nunca tuvieron una causa real. Un último elemento sobre este modelo: su aplicación reduce mediblemente el estrés cotidiano. Vivir asumiendo intención hostil en el comportamiento ajeno mantiene el sistema de amenaza permanentemente activo. Y ese estado sostenido tiene costos fisiológicos reales que se acumulan a lo largo de los años. Aplicar Hanlon consistentemente no es solo un ejercicio de generosidad interpretativa. Es una intervención directa sobre tu propio nivel basal de activación. La competencia hizo algo mejor. Un economista que estudiaba la distribución de la propiedad de tierras notó algo curioso. Aproximadamente el 20% de la población controlaba el 80% del territorio. Después de publicarlo, empezó a encontrar la misma proporción en todos lados: en los ingresos, en la producción industrial, en la distribución de casi cualquier recurso. Esa observación se convirtió en lo que hoy se conoce como principio de Pareto, o regla del 80-20. La versión popular de este principio es un lugar común de la productividad.
Pero su uso más valioso no es el de gestión del tiempo. Es el diagnóstico. Usado como diagnóstico, este modelo hace una pregunta específica. En cualquier situación problemática, ¿qué porción pequeña está causando la mayor parte del efecto? Aplicado a un negocio con problemas de rentabilidad. ¿Qué porcentaje de clientes genera? ¿Qué porcentaje de los ingresos? La respuesta suele revelar que una minoría sostiene casi todo, y una mayoría consume tiempo sin aportar. Aplicado a la gestión de un equipo. ¿Qué proporción de los conflictos involucra a qué proporción de las personas? Casi siempre hay una concentración notable. Aplicado a la salud. ¿Qué porción de tus hábitos está produciendo la mayor parte de tus problemas? Rara vez está distribuido uniformemente. Aplicado a las finanzas personales. ¿Qué categorías de gasto representan la mayor parte del déficit? Habitualmente son 2 o 3, no 20. Lo que hace poderoso a este modelo es que redirige el esfuerzo. Sin él, el instinto es mejorar todo un poco. Con él, el enfoque se concentra donde efectivamente está el apalancamiento. Y hay una consecuencia que suele generar resistencia. Aplicar Pareto correctamente implica aceptar deliberadamente que muchas cosas se van a hacer peor. Si el 20% produce el 80% del resultado, entonces la mayoría de las actividades tienen impacto marginal. Optimizarlas consume recursos que producirían mucho más aplicados al 20% crítico. Eso es incómodo para personas responsables, que tienden a querer hacer todo bien. Pero hacer todo bien y hacer bien lo que importa son estrategias distintas, y solo una produce resultados desproporcionados. Existe una versión del principio que se aplica a los problemas, y que es especialmente útil. La mayoría de los efectos negativos también vienen de una minoría de causas. Eso significa que resolver 2 o 3 cosas correctas frecuentemente elimina la mayor parte de un problema que parecía tener 20 causas distintas. La pregunta operativa es, si solo pudiera arreglar una cosa de todo esto, ¿cuál eliminaría más consecuencias? Existe una advertencia importante sobre este principio, porque su popularidad produjo una versión simplificada que genera errores. Explicación simple. La proporción exacta no es una ley. No siempre es 80 y 20. A veces es 70 y 30, a veces 90 y 10. Lo que el modelo afirma no es una proporción específica, sino un patrón general de distribución desigual. Buscar exactamente el 20% produce análisis forzados. Buscar dónde está la concentración, sea cual sea su proporción, produce información útil. Y hay un segundo malentendido frecuente. Aplicar. Pareto no significa abandonar el 80% restante. Significa asignar recursos proporcionalmente al impacto, no eliminar todo lo que no está en el grupo crítico. Muchas actividades de bajo impacto individual son necesarias para que las de alto impacto sean posibles. Confundir bajo impacto directo con prescindible es un error caro que este modelo, mal aplicado, produce con frecuencia. Existe un uso de Pareto que resulta especialmente útil para quien administra su propio tiempo sin supervisión externa. Al final de cada semana, revisar en qué se fue el tiempo y qué resultados se produjeron, y buscar la correspondencia. Casi invariablemente aparece que un par de bloques produjeron casi todo el avance, y que el resto se consumió en actividad que se sentía productiva sin serlo. Ese registro, sostenido durante un mes, revela con precisión dónde está tu propio 20%, que rara vez coincide con lo que asumías antes de medirlo. Hay una aplicación de Pareto que produce resultados desproporcionados en cualquier organización. Identificar qué porcentaje de los problemas viene de qué porcentaje de las causas. Casi invariablemente, 2 o 3 causas raíz explican la mayoría de los incidentes recurrentes. Y sin embargo, la respuesta habitual es tratar cada incidente individualmente, lo que consume recursos indefinidamente sin reducir la frecuencia. Detenerse a buscar la concentración de causas, en lugar de seguir apagando incendios, es una de las intervenciones de mayor apalancamiento disponibles en cualquier sistema que lleve tiempo funcionando mal, supuesto. Antes de dejar una carrera estable y bien pagada para empezar un negocio incierto, un ejecutivo enfrentó exactamente el tipo de decisión que paraliza a la mayoría de las personas. El análisis convencional favorecía quedarse.
Ingreso seguro, trayectoria establecida, riesgo bajo. En lugar de hacer ese análisis, se hizo una pregunta distinta. A los 80 años, mirando hacia atrás, ¿qué versión de esto voy a lamentar menos? Y desde esa perspectiva, la respuesta cambió completamente. Podía imaginar arrepentirse de no haberlo intentado. No podía imaginar arrepentirse de haberlo intentado y fracasado. Ese es el marco de minimización del arrepentimiento, y su valor está en que cambia el horizonte temporal de la evaluación. La mayoría de las decisiones importantes se evalúan desde el presente, donde los costos inmediatos son vívidos y concretos, y los beneficios de largo plazo son abstractos y distantes. Esa asimetría produce un sesgo sistemático hacia la inacción, porque el costo de actuar se siente hoy, y el costo de no actuar se siente en un futuro que la mente descuenta. Mover el punto de evaluación al final de la vida invierte esa asimetría. Hay un patrón consistente en lo que las personas mayores reportan lamentar, y vale la pena conocerlo porque es notablemente uniforme. En cada caso, rara vez lamentan riesgos que tomaron y salieron mal. Lamentan riesgos que no tomaron. Lamentan tiempo dedicado a cosas que no importaban. Lamentan relaciones que dejaron enfriarse. Lamentan haber vivido según expectativas ajenas. Nota que casi todos esos arrepentimientos son de omisión, no de acción. Esto tiene una implicación directa. Cuando una decisión está genuinamente equilibrada en el análisis convencional, el marco del arrepentimiento sugiere inclinarse hacia la acción, porque estadísticamente es lo que menos se lamenta. Existen límites importantes en este modelo que conviene establecer, porque puede usarse para justificar imprudencias. No aplica a decisiones con consecuencias catastróficas e irreversibles. La minimización del arrepentimiento asume que puedes recuperarte del fracaso. Cuando eso no es cierto, el marco correcto es otro. No aplica bien a decisiones que afectan significativamente a otras personas que no eligieron el riesgo. Y no reemplaza el análisis, lo complementa. Un mal negocio sigue siendo un mal negocio, aunque no lo lamentes. La aplicación práctica es específica. Ante una decisión importante, donde el análisis convencional no produce una respuesta clara, proyectarte a 30 años y evaluar desde ahí. La explicación. Y hay una variante más accesible para decisiones menores. Proyectarte a 10 años. La mayoría de las cosas que producen ansiedad decisional hoy resultan irrelevantes desde esa distancia, lo que en sí mismo es información valiosa sobre cuánto vale la pena deliberar. Existe una aplicación de este modelo que resulta especialmente útil para decisiones de carrera en la segunda mitad de la vida profesional. A los 40 o 50 años, muchas personas enfrentan una versión específica de esta decisión. Seguir en una trayectoria estable que funciona pero que no satisface. O cambiar hacia algo con más sentido pero más riesgo. El análisis convencional casi siempre favorece quedarse, porque a esa edad, los costos del cambio son objetivamente mayores. Hay obligaciones, hay dependientes, hay menos tiempo para recuperarse de un error. Pero el marco del arrepentimiento introduce una variable que el análisis convencional omite: el costo de la insatisfacción sostenida durante 20 años más. Ese costo es real y es acumulativo, pero como se distribuye lentamente en el tiempo, no se contabiliza con la misma vividez que el riesgo concentrado del cambio. La pregunta que este modelo introduce no es si el cambio es riesgoso. Es si dentro de 20 años vas a lamentar más haberlo intentado o no haberlo intentado. Complicada. Y hay una versión intermedia que suele pasarse por alto. Frecuentemente existe una manera de probar el cambio sin abandonar completamente la estabilidad. La decisión rara vez es tan binaria como se presenta. Vale la pena mencionar una manera de hacer este ejercicio más concreto, porque proyectarse a 30 años en abstracto produce respuestas vagas. En lugar de imaginar la edad, imagina una escena específica. Estás contándole a alguien más joven la historia de esta decisión. ¿Qué versión de la historia prefieres estar contando? Esa formulación produce respuestas más claras que la pregunta abstracta, porque activa la narrativa en lugar del cálculo. Quiere asumir múltiples cosas. Existe una categoría de cosas en el mundo que se rompen bajo estrés.
el vidrio, las estructuras rígidas, los planes sin margen. Todos entendemos intuitivamente esa categoría. Son frágiles. Existe una segunda categoría que resiste el estrés sin cambiar. Una piedra, un sistema robusto, una organización estable. Son resilientes. Y existe una tercera categoría que casi nadie considera, porque no tenemos una palabra común para ella. Cosas que mejoran con el estrés. El músculo es el ejemplo más claro. No solo resiste la carga, la necesita. Un músculo sin estrés se atrofia. Un músculo estresado apropiadamente se fortalece. El sistema inmunológico funciona igual. La exposición controlada a patógenos no lo debilita, lo entrena. Eso es antifragilidad, y el concepto tiene aplicaciones que van mucho más allá de la biología. La pregunta que este modelo introduce es distinta a la habitual. La habitual es, ¿cómo evito el daño? La antifragilidad pregunta, ¿cómo construyo algo que se beneficie del daño? Aplicado a las finanzas personales, un ingreso único es frágil. Si desaparece, todo colapsa. Varios ingresos son resilientes. Y una estructura donde la pérdida de una fuente te obliga a desarrollar capacidades que después aumentan tus ingresos totales, es antifrágil. Cosas que no tienes aplicado a la carrera profesional. Especializarse extremadamente en una tecnología específica es frágil. Tener habilidades transferibles es resiliente. Y trabajar en un entorno donde los cambios constantes te obligan a aprender continuamente, construye algo que se beneficia de la volatilidad del sector. Aplicado a las relaciones, un vínculo que solo funciona cuando todo va bien es frágil. Uno que soporta las dificultades es resiliente. Y uno donde los conflictos, procesados adecuadamente, producen mayor comprensión mutua, es antifrágil. Hay elementos concretos que hacen a algo antifrágil. El primero es la opcionalidad. Tener múltiples caminos disponibles, de manera que el cierre de uno no represente una pérdida sino un redireccionamiento. El segundo es el margen. No operar al límite de la capacidad, porque un sistema sin holgura no puede absorber ningún imprevisto sin romperse. El tercero es la exposición controlada al estrés. Buscar deliberadamente dificultades manejables, en lugar de evitar toda incomodidad. Y el cuarto, quizás el más importante, la capacidad de aprender del fallo. Un sistema que falla y no incorpora información no es antifrágil, simplemente es resistente hasta que deja de serlo. Esto tiene una implicación sobre cómo se estructura una vida. La protección excesiva contra toda dificultad produce fragilidad, no seguridad. Es evidencia de que las personas, las organizaciones y los sistemas que nunca enfrentan estrés desarrollan una debilidad que permanece invisible hasta que llega un estrés que no pueden evitar. Existe una manera práctica de evaluar la fragilidad de cualquier área de tu vida, y consiste en hacer una sola pregunta. Si esto que sostiene todo desapareciera mañana, ¿qué pasaría? Aplicada al ingreso, a la salud, a una relación central, a una habilidad profesional específica. La respuesta revela con precisión dónde está tu fragilidad estructural, que es información que la mayoría de las personas nunca busca activamente, porque es incómoda. Y hay una asimetría importante en cómo se distribuye el esfuerzo de la mayoría. Se invierte enormemente en optimizar las cosas que funcionan y muy poco en reducir la dependencia de que sigan funcionando. Alguien puede pasar años mejorando su desempeño en un trabajo sin dedicar una sola hora a construir alternativas, si ese trabajo desaparece. Eso no es imprudencia. Es que optimizar produce resultados visibles, y reducir fragilidad produce algo que solo se nota cuando ocurre el evento que se estaba previniendo, y que si nunca ocurre parece haber sido esfuerzo desperdiciado. Pero esa es exactamente la naturaleza de la antifragilidad. Es una inversión cuyo retorno solo aparece bajo estrés, y precisamente por eso casi nadie la hace hasta que ya es tarde. Existe un elemento cultural que vale la pena nombrar sobre este modelo, especialmente para quienes crecieron en contextos donde la estabilidad era el valor supremo. La generación anterior construyó sus vidas sobre un modelo de trabajo estable, empresa única y trayectoria lineal. Ese modelo funcionaba en un entorno predecible, y era la estrategia correcta para ese entorno.
En un entorno más volátil, esa misma estructura se volvió frágil. No porque fuera mala, sino porque las condiciones que la hacían efectiva cambiaron. Reconocer eso sin nostalgia permite construir estructuras apropiadas para las condiciones actuales, en lugar de seguir optimizando para un entorno que ya no existe. La simple, tener 8 herramientas no sirve de nada si no sabes cuál usar en cada situación. Y esa es exactamente la parte que casi ningún material sobre modelos mentales aborda. Existe un criterio de selección basado en el tipo de problema que estás enfrentando. Si el problema es que hay demasiadas explicaciones posibles para algo que ocurrió, el modelo es la navaja de Occam. Empieza por la que requiere menos supuestos. Si el problema es que una solución parece obviamente correcta y quieres verificarla, el modelo es el pensamiento de segundo orden. Pregunta qué pasa después de que pase lo que esperas. Si el problema es que la realidad sigue sorprendiéndote a pesar de tener un plan detallado, el modelo es el mapa y el territorio. Busca qué está dejando fuera tu representación. Si el problema es una decisión en un área donde no estás seguro de tu criterio, el modelo es el círculo de competencia. Define el borde antes de actuar. Si el problema es que alguien hizo algo que te perjudicó, y estás construyendo una interpretación, el modelo es la navaja de Hanlon. Considera primero las explicaciones sin intención. Si el problema es que estás trabajando mucho sin resultados proporcionales, el modelo es Pareto. Identifica dónde está el apalancamiento real. Si el problema es una decisión grande donde el análisis no produce una respuesta clara, el modelo es la minimización del arrepentimiento. Cambia el horizonte de evaluación. Quiere asumir una sola cosa. Y si el problema es que quieres construir algo que dure en un entorno impredecible, el modelo es la antifragilidad. Diseña para beneficiarte de la volatilidad, en lugar de solo resistirla. Existe además una regla general que mejora significativamente la calidad de las decisiones. Aplicar más de un modelo a la misma situación. Cada modelo ilumina un aspecto y oscurece otros. Un solo modelo produce una vista parcial que se siente completa, que es exactamente el error que este audiolibro busca evitar. 2 o 3 modelos aplicados al mismo problema revelan tensiones entre ellos. Y esas tensiones son donde suele estar la información valiosa. Hay también un error frecuente que conviene anticipar. Forzar el modelo sobre la situación en lugar de dejar que la situación sugiera el modelo. Cuando alguien aprende una herramienta nueva, tiende a verla en todos lados. Y aplicar el marco equivocado a un problema produce peores resultados que no aplicar ninguno, porque agrega confianza injustificada a un análisis incorrecto. La señal de que estás forzando un modelo es que tienes que hacer supuestos incómodos para que encaje. Si el ajuste requiere esfuerzo, probablemente es el modelo equivocado para esa situación. Existe una consideración adicional sobre el uso de estos modelos que vale la pena mencionar, y tiene que ver con el tiempo disponible. Y general, no todas las decisiones merecen análisis con modelos mentales. La mayoría de las decisiones cotidianas deben tomarse rápido y con criterio automático, porque analizarlas consumiría más recursos de los que su importancia justifica. Una manera útil de clasificar es por reversibilidad y magnitud. Las decisiones reversibles y menores se toman rápido. El costo de equivocarse es bajo, y siempre se puede ajustar. Las decisiones difíciles de revertir o de magnitud significativa son las que merecen el análisis estructurado. Confundir estas dos categorías produce 2 errores opuestos igualmente costosos. Paralizarse analizando cosas triviales, o decidir por impulso cosas que van a determinar los próximos años. La pregunta filtro es simple. ¿Puedo deshacer esto si sale mal? ¿Y cuánto costaría? Existe una práctica que acelera considerablemente el desarrollo de este criterio de selección. Revisar decisiones pasadas identificando qué modelo habría ayudado. No para lamentarse, sino como entrenamiento. Tomar 3 decisiones importantes del último año, evaluar qué salió distinto de lo esperado, y preguntarse cuál de los 8 modelos habría revelado el problema antes. Ese ejercicio, hecho unas pocas veces, construye la asociación entre tipo de situación y herramienta correspondiente mucho más rápido que intentar memorizar la lista. Realmente es la correcta. Existe un principio general que ayuda a decidir cuánto análisis merece una situación. El costo del análisis nunca debería superar el costo del error que previene.
Aplicar 3 modelos mentales a la decisión de qué comer es absurdo, no porque los modelos sean malos, sino porque el error posible es trivial. Ese cálculo, hecho rápidamente antes de analizar, es en sí mismo un modelo mental que evita el error más común de quienes descubren estas herramientas: aplicarlas a todo. Todo lo anterior tiene un problema que conviene abordar directamente. Escuchar sobre modelos mentales no produce ningún cambio. Aplicarlos sí. Y la distancia entre ambas cosas es donde la mayoría de las personas se queda. La razón es que un modelo mental solo está disponible bajo presión si se practicó sin ella. Igual que cualquier otra habilidad. Existe una estructura de implementación que produce resultados en un plazo razonable. El primer paso es elegir uno solo. No 8. 1. Elegir el modelo que corresponde al problema más recurrente de tu vida actual. Si tomas decisiones bajo incertidumbre constantemente, empieza por la minimización del arrepentimiento. Si tu problema es esfuerzo sin resultados, empieza por Pareto. Si tu problema es interpretar mal las intenciones ajenas, empieza por Hanlon. El segundo paso es aplicarlo deliberadamente durante 2 semanas, incluso en situaciones donde no hace falta. Esta parte es la que se omite y la que produce la automatización. Aplicar la navaja de Occam a situaciones triviales instala el patrón para cuando la situación no sea trivial. El tercer paso es documentar. Anotar brevemente cada aplicación. ¿Qué situación? ¿Qué modelo? ¿Qué reveló que no habías visto? Ese registro cumple 2 funciones. Consolida el aprendizaje y produce evidencia acumulada de que la herramienta funciona, que es lo que sostiene la práctica cuando el entusiasmo inicial baja. Y un contexto donde El cuarto paso es agregar el siguiente modelo solo cuando el anterior se aplique sin esfuerzo consciente. A ese ritmo, 8 modelos toman aproximadamente 4 meses. Parece lento. Es considerablemente más rápido que el enfoque de intentar aplicarlos todos simultáneamente, que produce abandono en la segunda semana y 0 modelos instalados. Hay algo más que vale la pena decir sobre esta caja de herramientas, y es sobre su efecto acumulativo. Los modelos no funcionan de forma aislada, se refuerzan entre sí. Alguien que aplica sistemáticamente el círculo de competencia toma mejores decisiones sobre dónde aplicar Pareto. Alguien que piensa en segundo orden construye estructuras más antifrágiles casi automáticamente. Después de un tiempo suficiente, deja de sentirse como aplicar herramientas y empieza a sentirse simplemente como pensar con claridad. Y ahí está el punto real de todo esto. No memorizar 8 conceptos. Cambiar la estructura por defecto con la que procesas los problemas que la vida te presenta. Las personas que llamamos brillantes rara vez tienen un hardware distinto. Tienen mejores herramientas y las usan con más consistencia. Eso es completamente construible. Y empieza con elegir una. Hay una última observación que vale la pena hacer sobre este proceso, y es sobre lo que ocurre en el camino. Modelo es especialmente. Muchas personas que empiezan a aplicar modelos mentales reportan una experiencia inicial incómoda. Empiezan a ver errores de razonamiento en todas partes, incluyendo en decisiones que tomaron en el pasado y en el pensamiento de personas cercanas. Eso puede producir 2 reacciones improductivas. La primera es el arrepentimiento retrospectivo por decisiones tomadas sin estas herramientas. La segunda es la tentación de corregir el razonamiento ajeno constantemente, que rara vez es bien recibida. Sobre la primera, no tenías las herramientas. Nadie las tiene hasta que las aprende. Evaluar decisiones pasadas con criterios que no poseías entonces es exactamente el error que la navaja de Hanlon, aplicada hacia uno mismo, corrige. Sobre la segunda, el valor de estos modelos está en cómo mejoran tus decisiones, no en cómo te permiten identificar los errores de los demás. Las personas que los usan mejor rara vez los mencionan. Conviene también establecer una expectativa realista sobre el ritmo del cambio. Las primeras aplicaciones de cualquiera de estos modelos van a sentirse mecánicas y lentas. Vas a tener que recordar el modelo, aplicarlo deliberadamente, evaluar el resultado. Es incómodo y consume tiempo. Alrededor de la 20ª o 30ª aplicación, el modelo empieza a activarse solo ante el tipo de situación que corresponde. Y en algún punto después de eso,
deja de sentirse como una herramienta externa, valioso. Ese arco es predecible, y es la razón por la que la mayoría abandona en la fase incómoda, justo antes de que la herramienta empiece a producir el retorno que justificaba aprenderla. Y hay una última recomendación práctica sobre cómo mantener estas herramientas accesibles a lo largo del tiempo. Escribe los 8 modelos en una sola página, con una frase cada uno. No para memorizarlos, sino para revisarla ocasionalmente. Muchas personas descubren, al revisar esa lista después de meses, que hay un modelo que habría resuelto un problema en el que llevaban semanas atascadas y que simplemente no lo recordaron en el momento. Esa página, revisada una vez al mes, cierra la brecha entre conocer las herramientas y tenerlas disponibles, cuando algo sale mal en un... Y así llegamos al final de este audiolibro. Piensa como un genio. Los modelos mentales que resuelven casi cualquier problema. Has recorrido la navaja de Occam y el poder de la explicación más simple, el pensamiento de segundo orden, el mapa y el territorio, el círculo de competencia, la navaja de Hanlon, el principio de Pareto como diagnóstico, la minimización del arrepentimiento, la antifragilidad, cómo elegir el modelo correcto para cada situación y cómo construir tu propia caja de herramientas. Pero esto no es un final, es un inicio. El inicio de una forma completamente distinta de enfrentar los problemas que antes te dejaban atascado. Suscríbete al canal, escucha los demás audiolibros y recuerda. La diferencia entre quienes resuelven problemas y quienes se quedan mirándolos nunca fue la inteligencia. Fue tener el ángulo correcto desde el cual mirarlos. Y ese ángulo, a diferencia del talento, se puede construir. Y si tuvieras que llevarte una sola idea de todo esto, que sea la que estaba al principio, la diferencia entre pensar más y pensar distinto. Casi todos los problemas que llevas tiempo sin resolver no van a cederse con más esfuerzo del mismo tipo. Van a ceder con un ángulo distinto. Estos 8 modelos son 8 ángulos. Elige uno, aplícalo esta semana, y observa qué aparece que antes no veías. Un sistema que funcionaba. Las personas que resuelven problemas con una facilidad que parece innata rara vez son más inteligentes. Simplemente tienen más ángulos disponibles desde los cuales mirar, y saben cuál usar en cada caso. Eso es completamente construible. Y ahora tienes 8.